presencia, que nada te distraiga. Sumérgete ahí en el río y dile: solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. No hay nadie más, solo tú y yo, Señor. Jesús resucitado, visita mi casa, visítame, llámame por mi nombre. Llámame por mi nombre. Llámame por mi nombre, Jesús resucitado. Llámame por mi nombre, Jesús. Aquí estoy, aquí estoy, a tus pies, Señor. Aquí estoy, aquí estamos, Señor. Arde mi corazón, arde mi corazón, arde mi corazón, solo por ti, solo por ti, arde mi corazón, que mi corazón solo anhele tu presencia. Que todo distractor que el diablo está poniendo y ya puso para desviar mi atención contigo, lo quito. Todo lo que Satanás haya puesto para desviar mi corazón y no estar contigo, lo quito. Tu presencia vale más, Señor. Tu presencia es mi regalo. Estoy aquí. Antes de iniciar, en ese momento de doblar tus rodillas ante Él y dile: perdóname, perdóname, Jesús, perdóname por dudar, perdóname por no creer que tú vas a cumplir en mí lo que me has profetizado. Perdóname por quejarme. Perdóname por olvidarme de leerte y de hablar contigo. Perdóname, Señor. Hoy regreso a casa. Hoy regreso a tus pies. Regreso a buscarte aún más que antes. Regreso. Porque no me puedo alejar de tu presencia. Intenté caminar fuera de ti, no lo logré, Señor. Intenté, Señor, y no lo logré. Mi corazón se abatía porque no estabas tú. Hoy regreso y vuelvo al mismo lugar donde tú y yo empezamos. Regreso a casa, regreso con el Padre. Regreso a los brazos del amado. Él está ahí, está esperándote. Él te dice: hijito, regresa a mí. No he venido a juzgarte, Jesús. Jesús no se le presentó en esos 40 días a sus discípulos para juzgarlos. Jesús se le presentó a sus discípulos para restaurar su fe, para restaurar su amor. Y así, de esa manera, Él se quiere presentar a tu vida en estos días. Ahí donde tú estás, dile: gracias, Jesús. Dale un aplauso al Señor si estás ahí en casa. Y vamos a darle la bienvenida. Yo ya sé que Él está acá, yo sé que su presencia está aquí. Él está en medio de nosotros. Y quiero pedirte que, si estás ahí en tu hogar, abras tu Biblia en Hechos, versículo 1, del 1 al 5. El tema de esta preciosa noche es: cuando Jesús resucitado te visita. Mira qué glorioso esto. Voy a darte tiempo. Hechos 1, del 1 al 5. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estimado Teófilo, en mi primer libro escribí todo
lo que Jesús hizo y enseñó. O sea, aquí quiero hacerte énfasis. Hechos lo escribió el apóstol Pablo aproximadamente unos 40, 50 años después de que Jesús resucitó. Teófilo era el sobrino de Pablo, era un abogado, y Teófilo estaba viviendo en Jerusalén, y Pablo necesitaba que su sobrino conociera los hechos de los apóstoles. Mira qué hermoso esto. Y Teófilo fue el que empezó a divulgar los hechos, lo que estaba pasando con Pablo, lo que estaba pasando con Juan, con Pedro después de que Jesús resucitó. Recuérdate que Caifás y Anás levantaron aquella terrible mentira que ellos dijeron de que el cuerpo de Jesús había sido robado por los apóstoles. Entonces, tristemente, la mayoría de judíos hasta la fecha siguen creyendo esa mentira, pero es solamente mentira. Vuelvo a leer Hechos 1 del 1 al 5. Estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Antes de irse, Jesús dio órdenes por medio del Espíritu Santo. Mira esto. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dio órdenes por medio del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros damos órdenes sin el Espíritu Santo? Dice él, dio órdenes por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. 3. Después de morir, Jesús se le apareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos, dándole muchas pruebas, milagros, señales de que él estaba vivo, y les hablaba sobre el reino de Dios. A ver, voy a hacer una pausa aquí. ¿Qué es lo que la palabra me dice en Corintios? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino una amistad y gozo con el Espíritu Santo. Cuando uno dice, tuyo es el reino, tuyo el poder, cuando uno está clamando, cuando Jesús nos enseñó a orar, y venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús está diciendo, el reino de Dios no significa que vas a tener tanta comida, que vas a tener tanta vestidura, no, es la amistad con el Espíritu, porque si tienes esa amistad, la añadidura va a venir. 4. En una ocasión estaban comiendo, ¿y qué les ordenó? Mira, no fue una sugerencia, fue una orden. No te muevas de Jerusalén, quédate aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Quien tenga oídos, escuche lo que el Espíritu está hablando. El 25 tenemos bautismos. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu Santo está guiando a la iglesia. El 25, sábado 25, nosotros como iglesia tenemos renovación de votos de bautismo. Juan bautizó en agua, pero ustedes dentro de poco serán bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Jesús no les dio, miren, yo les sugiero que no se muevan del aposento. No, él les dijo, les ordeno que no te vayas. Esa es una palabra de decir persiste y resiste. ¿Por qué? Porque Satanás va a querer sacarte del aposento. El diablo va a querer decirte mentira, la promesa no se va a cumplir. Mentira, no va a suceder esto. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Quédense aquí para que reciban la promesa, la cual yo ya les hablé. Ya el Espíritu Santo, ya Él ya te ha hablado la promesa. Cada uno de ustedes tienen una promesa. Cada uno de ustedes saben lo que está por suceder a tu vida. Cada uno de ustedes conoce. Pero aquí está hablando de una promesa mayor. ¿Cuál es? Voy a derramar mi Espíritu Santo en tu hijo y tu hija. ¿Y sabes algo? Van a profetizar. Van a cambiar. El corazón de piedra será convertido en carne. ¿Y sabes algo? Tu familia va a ser llena del Espíritu Santo. Y va a empezar un avivamiento. Pero tú no te muevas de Jerusalén, porque por medio de ti la promesa va a entrar. Después de la resurrección, Jesús después de la resurrección, Jesús no se les apareció inmediatamente a los apóstoles. Jesús tuvo el momento oportuno, el tiempo oportuno para aparecérsele a cada uno. Y así es en nuestra vida.
jamás se me va a aparecer a mí de una manera como se te va a aparecer a ti. Con cada uno es especial. Y en esos días no fueron días de casualidad, fueron días de visitas divinas, encuentros transformadores y activación de propósitos. Y yo te vengo a recordar que estamos ahorita dentro de los 40 días de visitación. Jesús pasó esos 40 días enseñándoles cómo ser amigos del Espíritu Santo. Les recalcaba, no te muevas. Tienes que ser amigo y a conocer a Dios de una manera tan cerca. Hoy no te vengo a hablar sobre Pentecostés, porque este tema se va a dar cuando sea en mayo, la fiesta de Pentecostés. Pero sí te vengo a hablar, ¿qué hizo Jesús en esos 40 días? Primero, se le apareció a sus discípulos una y otra vez. No como un recuerdo, sino como una realidad viva. No se les apareció en un sueño, no se les apareció en una revelación, sino cara a cara. Restauró corazones heridos como el de Pedro que le había negado. Abrió el entendimiento a muchos. Confirmó identidad y propósito. Jesús se le apareció a más de 500 personas. Quiero que subrayes esto en 1 Corintios 15:6. Jesús se le apareció a más de 500 personas. Yo no sé cuán era el censo de la población en todo Israel en ese entonces. Pero de todo el censo, hagamos de cuenta que de 1 millón de personas, 500 personas Él eligió. Y de las 500 personas, solo 120 subieron al aposento. No sé si tú puedes comprender eso. 500 personas. A mí se me aparece Jesús resucitado. Veo la gloria de Dios. Yo digo, a mí qué me importa la fiesta del Pentecostés, a mí qué me importan los tamales, aquí me importan los chuchitos, la fiesta, que el cumpleaños, que la piñata, que esto. No, Él me dijo, no te muevas del aposento. Él se le apareció a 500 personas porque Él quería que esas 500 personas recibieran la promesa, pero se distrajeron por la fiesta del Pentecostés y solo 120 subieron. Nos damos cuenta aquí la estadística de la parábola de las 5 vírgenes con aceite y las 5 vírgenes imprudentes. Les enseñó acerca del reino de Dios y les dio instrucciones finales sobre el fin del mundo. ¿Qué sucede cuando Jesús te resucita? La primera persona, María Magdalena, y vamos a Juan 20. Quiero que saborees Juan 20 porque es, wow, hay tanta revelación acá y les pido al Espíritu Santo que sea Él dando esa revelación que a mí me impacta. Juan 21 dice, muy temprano, era domingo en la mañana, aún estaba oscuro. María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba corrida la piedra que tapaba la entrada. Entonces, cuando María vio que la piedra ya no estaba, dice, se fue corriendo a ver a Pedro y al seguidor a quien Jesús amaba mucho. Mira, yo estoy leyendo Juan, pero mira cómo Juan se menciona. Juan dice, aquí ni siquiera dice su nombre, dice al seguidor a quien Dios amaba mucho. Ok, voy a hacer un énfasis aquí. Hechos 10 dice que Dios no tiene favoritos. Él no hace excepción de personas, pero sí reconoce a los íntimos, aquellos que se sientan en su regazo y ponen su oreja a escuchar el latir de su corazón. Y Juan era el íntimo. Dice que María se fue a ver a Pedro y al seguidor a quien Jesús tanto amaba y les dijo, María les dice, sacaron el cuerpo de Jesús del sepulcro y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro seguidor salieron corriendo camino al sepulcro. Versículo 4 dice, estaban corriendo juntos, pero el otro seguidor, o sea Juan, corrió más rápido que Pedro y Juan llegó antes al sepulcro. 5, se agachó y vio ahí las vendas de lino, pero no entró. Ok, Juan llegó primero. Vio que no estaba la piedra estaba movida, dice que se asomó, se agachó y dijo, solo veo las vendas de Jesús. Vio también la tela. El 6 dice,
Después llegó Simón Pedro. Entró al sepulcro y vio las vendas. Vamos a ver aquí algo muy diferente. Ambos que vieron las vendas. Juan dice que no entró, pero Pedro sí entró y vio las vendas. Vio también la tela o el sudario en que habían envuelto la cabeza de Jesús y estaba enrollado aparte. Mira esto. Dice que cuando Pedro entra a la tumba, él mira las vendas, pero él no encuentra las vendas tiradas una por acá, otra para acá. ¿Cómo estaban? Dobladitas. Significa que Jesús hacía su cama después de levantarse. Significa que Jesús, aun cuando resucitó, dobló sus vendas y las dejó dobladitas, porque Él es un Dios de orden. Y todo eso lo observa Dios. Aquí veo yo detalles tan íntimos de la educación de Dios. Dice versículo 7, vio también la tela en que habían envuelto la cabeza de Jesús y estaba como enrollada o doblada aparte. Mira, cuando yo entro al closet de mis hijas, yo ordeno la ropa y yo sé cómo la pongo porque yo conozco cómo doblo. Pero regreso en la tarde, en la noche, y yo digo, ay, aquí ya una de mis hijas metió manos porque yo lo dobló de otra manera. Pero eso solamente lo va a reconocer alguien que es íntimo, alguien que vive contigo. Y eso es lo que es. Esas son las revelaciones que Dios quiere que tú tengas, que tú conozcas cosas tan profundas y tan íntimas. 8. Entonces entró el otro seguidor, dice, que había llegado antes al sepulcro, o sea, Juan, vio todo y creyó. Wow. ¿Qué significa acá? ¿Qué significa acá en estos momentos? Dice que cuando Juan entró y Juan sí se dio cuenta de que las vendas de Jesús estaban dobladas, Juan dijo, Jesús sí resucitó, porque no hay otra persona que haga ese doblez que solamente él hacía cuando se levantaba y hacía su cama. Dice que esa fue la señal, tristemente, dice acá, que fue la señal para que Juan creyera, porque mira, se les había olvidado la profecía que él resucitaría. Pero ¿cómo creyó Juan? ¿Cómo? Por cómo Jesús había dejado dobladas sus vendas. 9. Estos seguidores, mira qué triste, todavía no habían caído en cuenta de que las escrituras decían en que Jesús iba a resucitar. Qué triste esto, que la duda los había envuelto, que todavía no habían caído en cuenta. 10. Luego estos seguidores regresaron a los suyos. María se quedó, versículo 11, estaba llorando afuera del sepulcro. Y mientras María se agachaba, dice, para ver adentro, vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Uno estaba sentado a la cabeza y el otro estaba sentado a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús. Esos ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué estás llorando? María estaba tan depresiva, tan triste, estaba desconsolada, que no se había percatado que no estaba hablando con hombres naturales, sino con ángeles. Y muchas veces la tristeza o la duda o el silencio o el que no ves nada no te hace ver que ya los ángeles están hablando contigo. No te hacen percibir la presencia angelical que ya está contigo. Mujer, ¿por qué lloras? Ella respondió, han sacado el cuerpo de mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. 14. Cuando María dijo esto, ella se volvió y vio a Jesús de pie allí, pero ella no lo reconoció. Mira esto, primero habla con ángeles y ella ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque dejó que la tristeza, dejó que la duda la silenciara. Dejó que ese momento que uno dice, me cansé de esperar, Dios se olvidó de mí. Ella estaba inundada en su tristeza. Jesús le pregunta en el 15, mujer, ¿por qué estás llorando? Le hace otra vez la pregunta, ¿a quién buscas?
y ella creyó que era el jardinero. Mira esto, qué increíble. Mira esto, qué increíble lo que es. Dice, ella creyó que era el jardinero. O sea, qué tan triste estaba María Magdalena que no pudo diferenciar la voz de su amado. Que no pudo discernir que no estaba hablando con el que cuidaba el jardín, sino que estaba hablando con Jesús resucitado. Señor, le dice, si usted lo sacó del sepulcro, dígame dónde lo puso y yo voy a ir por él. Jesús. Yo me imagino que es lo que nos pasa muchas veces. Estamos tan enfocados en la imposibilidad, estamos tan enfocados en nuestro problema, en que no ves nada. Abrís la Biblia y Dios te da una promesa. Dios te da un sueño profético. Dios te manda una palabra profética. Dios te manda un devocional y no te das cuenta que ya Dios está hablando cara a cara contigo. Confundes ese mensaje y dices, es un mensaje más, es el jardinero. Y no has percatado que es Dios hablando cara a cara contigo. Porque cuando yo abro la Biblia, Dios está abriendo su boca para hablar cara a cara conmigo. Pero tenemos tan en poco la palabra de Dios, no la valoramos. Cuando un profeta te llama, cuando un profeta te dice, tengo un mensaje de Dios para ti. Cuando Dios te manda un mensaje, te da un sueño, celébralo, porque no estás hablando con un desconocido, estás hablando con Dios cara a cara. Versículo 16 de Juan 20. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en arameo, Rabuni, que significa maestro. Jesús se dio cuenta que ella estaba tan triste. Jesús se dio cuenta que ella no podía salir de su éxtasis negativo, que Jesús la tuvo que llamar por su nombre. Y le tuvo que decir, María, no dudes. Por eso dice que cuando Dios nos llama por nuestro nombre, eso es maravilloso. Jesús la tuvo que sacudir. María, no estás hablando con el jardinero, no estás hablando con el muerto, estás hablando con Jesús resucitado. Ella no lo podía creer porque ella decía, yo era la que Jesús sacó 7 demonios. Yo era una ex prostituta antes. ¿Cómo Jesús me elige a mí para ser la primera que pudo haber resucitado? ¿Qué vio Jesús en María? Tuvo que haber visto un arrepentimiento y nos damos cuenta ahí que cuando Jesús resucitado se te presenta es porque tus pecados, tu pasado, Él ya no se acuerda, Él lo dejó atrás. Jesús ya no se acordaba del pecado de María Magdalena. Jesús ya no se acordaba de su error. Ella sabía que ella era su seguidora, su íntima. Jesús le tuvo que sacudir, María. Y yo vengo hoy a orar por ti, porque si has estado tan triste, si has estado tan depresivo, que no miras respuesta por aquí, que no miras salida por aquí, hoy vengo a declarar que Él te va a sacudir y te va a llamar por tu nombre, para que tú puedas comprender que estas citas bíblicas que Dios te da por medio de la Biblia no son casualidades, es Dios hablando contigo, es el Rabuni, es el Mesías, es Jesús resucitado, diciéndote, si yo resucité, tú también vas a resucitar. Jesús le dijo, no trates de retenerme, porque todavía no he subido a mi Padre. Mira esto, Jesús le dice, María, no me retengas, porque yo me imagino que ella lo quería abrazar, ella lo quería besar, yo no sé qué quería hacer ella. Jesús le dice, no me puedes tocar, porque Jesús acababa de subir del Seol, ni siquiera había subido al Padre. Pero les dejó un mensaje a esta mujer. Ve a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y Dios, que es también tu Padre y mi Dios. A partir de este momento, Jesús dijo, ya no será Jehová Rafa para ti, ya no será Yahweh para ti, ya no será para ti Jehová Shaddai, será Abba,
papito, porque yo ya abrí el acceso, porque yo ya te abrí el camino, y porque no estás huérfano, porque tienes padre, padre, tienes padre, y como un padre Él te ama. Cuando Jesús le dice esto a María, dile a mis discípulos que así como yo oraba y papá me oía, que así como yo caminaba y platicaba con mi padre, ahora también es el padre de ustedes, porque ya les había el acceso al trono y papá está cerca. Cuando Él te visita, la tristeza perdió autoridad en la vida de María Magdalena y volvió a respirar. Aquella mujer saltó, aquella mujer fue la primera que gritó ese domingo: Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitado te visita, la tristeza huye, la negatividad huye, la duda huye, porque hablas con Él. Yo no sé cómo has estado últimamente. Yo no sé si aún tienes tu mirada puesta en esa cruz, en lo que se perdió, en lo que se te quitó. Pero hoy Él te dice: cambia la página, yo resucité. Y yo vengo a decirte: hay esperanza. Ve y anuncia que hoy hay papá. Ve y anuncia que hay Abba. Ve y anuncia que tienes papito, papito, papito. Y si papito le pides todo, Él te lo otorgará por medio de la sangre de mi Hijo. Dile a la humanidad, María Magdalena, que tienes papito, que no estás huérfano, que aunque padre y madre te dejen en la tierra, papá ahora te adoptó por medio de mi sangre. Ahí donde tú estás, dile: Abba, Abba, papito. Dile: papito, he estado triste, dile, últimamente, por no ver lo que tú me has dicho, porque lo veo imposible, dile. Lo veo como que no va a suceder lo que tú me has dicho. Pero hoy, en esta hora, dile: papito, vengo hoy aquí contigo y te digo: papito, clamo a ti, porque Jesús resucitado se me está revelando. Lleve a los pies de Él, del Padre, tu carga ahora. Pon ahora, en este momento, toda tu carga a los pies del Padre, en este momento, ahora, en el nombre de Jesús. Segundo acontecimiento: cuando el resucitado te visita, la incredulidad se rompe. Tomás dudaba hasta que vio a Jesús resucitado. Juan 20, continuamos en la lectura, 24. Tomás no estaba con ellos cuando vino Jesús. O sea, Jesús, por primera vez Jesús se les presenta a los apóstoles en el aposento alto, pero no estaba Tomás con ellos. Él era uno de los 12 seguidores al que llamaban el gemelo. 25. Los otros seguidores le dijeron: vimos al Señor. Todos le estaban emocionados, todos le dijeron: ¿sabes algo, Tomás? Jesús resucitó, se cumplió la profecía. Pero Tomás les dijo, ¿qué fue lo que Tomás les dijo en el 25? No creeré, a menos que vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado. ¿Cuántas veces le decimos: Señor, yo no creo ya? Yo no creo. Es que es muy imposible todo. Es imposible, no creo. Pero cuando Jesús resucitado te visita, te va a decir, no para juzgarte, te va a decir: créeme. 26. Una semana después. Diga conmigo: 7 días después. A veces leemos la Biblia y pensamos que pasó una cosa una hora, al otro día otra hora. No, hubo un tiempo. Yo me imagino que todos platicaban: mira, Jesús vino, comió con nosotros en el aposento, platicamos, nos contó. Yo imagino que Tomás diciendo: ay, par de mentirosos. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? A mí muchas veces yo quisiera compartir como más de experiencias sobrenaturales, cuando veo que caen plumas, cuando veo que lo sobrenatural se ve reflejado en los videos, pero muchas veces me lo guardo porque hay gente como Tomás que no cree.
y no creen en lo sobrenatural. Y dice aquí, una semana después, o sea, quiere decir que Tomás estuvo una semana oyendo lo que Jesús se les había presentado. Los seguidores estaban otra vez en esa misma casa. Esta vez estaba Tomás con ellos. Las puertas estaban con llave. Mira esto, yo no sé quién está atravesando un proceso de incredulidad. Ya no miras respuestas como Tomás, ya perdiste la fe que ese negocio se vaya a dar. Ya perdiste la fe que esta situación vaya a cambiar. La puerta tiene hasta llave. Pero ¿sabes algo? Jesús resucitado entró y se puso en medio de ellos y le dijo, la paz sea con ustedes. Cuando Jesús resucitado entra a tu vida, no importa que la puerta tenga llave, no importa que la puerta tenga candado, Él te viene a decir, a mí las llaves, las puertas que el hombre te cierra no son nada comparadas con las que yo vengo a ti a abrirte, y yo vengo a decirte, la paz sea contigo. Cuando Jesús resucitado se te presenta, se va la incredulidad y te viene a decir paz. Paz en medio de un corazón afligido y abatido. 27. Después le dijo a Tomás, para que te des cuenta que Dios sabe lo que hablas, lo que dices, todo. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Recuérdate que Jesús no estaba aparentemente cuando Tomás dijo, pero como está, su presencia está y todo lo ve. Extiende tu mano, le dice, y métela en mi costado. Y deja de dudar, Tomás, cree. Cuando Jesús resucitado va contigo, te dice, ya deja de dudar. Me encanta esta escena, porque muchas veces no toda la gente va a tener una fe explosiva. Hay gente que les cuesta creer, como Tomás, y van a necesitar señales y señales. Pero aquí vemos que Jesús se le revela a ellos por amor a Tomás, para quitarle la incredulidad y decirle, de aquí en adelante ya no dudes. No vas a tener, no necesitas hablar conmigo, no necesitas más que señales, cree lo que yo te he dicho. 28. Tomás le contestó, mi Señor y mi Dios. Mira cómo le dijo, perdóname. Jesús le dijo, creíste porque me viste, pero afortunados los que creen sin haber visto. Una visita de Jesús resucitado rompe tu duda interna, rompe la turbulencia de duda, el corazón abatido. Mira, porque hay días, por eso cuando predico sobre las parábolas de Jesús, y me encanta predicar sobre la parábola del buen sembrador, cuando él tira las semillas y las semillas caen en diferentes estatus de tierra. Pero una de las ocasiones dice que tira la semilla y cae sobre tierra que estaba lleno de espinos. La plantita empezó a tener raíces y empezó a tener tallo, pero como había espinos, ya se estancó, no creció. Esas espinas es la duda. Esas espinas es, ahí vas. ¿No se ha dado cuenta usted que hay veces que hay personas que empiezan sirviendo y uno dice, hoy sí ya cambió, porque van 3 meses bien, que todos los días van temprano, llegan temprano, pero el 4.º mes se desaparecen, ya no quieren servir, porque está la tierra con espinos, les está robando la palabra. Así era Tomás. Jesús tuvo que quitar los espinos para decir, cree. Ya no crees porque te contó alguien, crees porque lo has visto cara a cara. Y eso es cuando Jesús resucitado te visita, lo empiezas a ver cara a cara. Aleluya. Tercero, y creo que aquí me quedo, porque son muchas veces que se apareció esos 40 días. Trasladémonos ahora a Juan 21. Cuando Jesús se te aparece para sanar tu corazón herido. Qué duro es esto, pero qué real. Juan 21 dice, Pedro había fallado. Pedro lo había negado. Pero Jesús no vino a condenarlo, vino a restaurarlo. Voy a hablarte aquí de 2 personajes, Pedro y Judas. Ambos habían fallado a Jesús.
Ambos eran discípulos de Jesús. Hay una gran diferencia entre que una persona tenga remordimiento y que una persona tenga arrepentimiento. Y yo quiero hacerte claro a esto. No a toda persona que te diga lo siento le puedes volver a abrir tu corazón. Porque esa persona puede ser como Judas. Tiene remordimiento, pero no arrepentimiento. Y Dios recibe al corazón arrepentido, no al de remordimiento. Porque el que tiene remordimiento lo hizo una vez, al otro año lo vuelve a hacer porque aún tiene línea de iniquidad. No ha sido libre ni lleno del Espíritu Santo. El arrepentimiento es lo que dice Juan 16, que el Espíritu Santo es el único que convence al hombre de pecado, juicio y lo lleva al arrepentimiento. Solamente Él. Entonces vemos aquí que Judas se sintió mal porque le había fallado a Jesús. Lo había vendido. Recuérdate que le fue a devolver las monedas de plata a Caifás. Le dijo, ahí está tu dinero, no lo quiero. Pero no veo en ningún momento que Judas haya llegado al pie de la cruz a decirle, Jesús, perdóname. Jesús, lo siento. Jesús, te vendí. Jesús, hasta te di un beso. Hasta mojé mi pan en tu copa. Perdóname. No. Ese no es arrepentimiento. ¿Cuántas personas hay así alrededor del mundo? Yo ya le pedí perdón a Dios por el daño que le hice a fulanito, a fulanita, sí. No, eso es remordimiento. Porque el arrepentimiento va cara a cara y le pide perdón de corazón a la persona. ¿Me hago entender? ¿Qué hizo Judas? Se fue a ahorcar mejor. No pudo con el remordimiento, porque el remordimiento se convierte en condenación. Sin embargo, veo acá que Pedro sí tenía un corazón arrepentido. Pedro de plano, él dijo, yo la regué, yo le fallé a Jesús. Y de verdad, no lo volveré a hacer jamás. Pedro se sentía mal, pero estaba arrepentido. Estaba arrepentido. Vamos a continuar, Juan 21:1. Después de esto, Jesús se le apareció otra vez a los seguidores. Pero ahora ya no fue en Jerusalén, ahora fue en el lago de Capernaum. El mismo lago donde Jesús se le apareció a Santiago, a Pedro, y le hizo el milagro de la pesca milagrosa, el lago de Galilea. 2. Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 seguidores de Jesús, todos estaban juntos, eran 7 en total. Simón Pedro les dice, 3. Voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros vamos contigo. Entonces fueron y subieron en aquella barca, pero no pescaron nada esa noche. ¿No se te hace eso muy similar al milagro de la pesca milagrosa? Mira esto, yo me imagino que Pedro, ya Jesús se les había aparecido ¿cuántas veces? 2, ¿verdad? Y él dijo, en la segunda vez les dijo, váyanse para Galilea porque ahí voy a terminar de tener enseñanzas con ustedes. Pero no fue en el día que Pedro quería, no fue a la hora que Pedro quería, sino fue en el momento que Dios decidió. Pero como Jesús no se apareció cuando Pedro, bueno, si Dios hoy a las 5 de la tarde no me contesta, se olvidó de mí. La profecía no se cumplió, no. Y esto fue lo que pasó con Pedro. Como Jesús no se apareció en el momento correcto, Pedro dijo, dejo el ministerio. De plano Jesús ya no me quiere, como lo negué, y mejor regreso a mi profesión anterior. Voy a pescar. Ya le fallé a Dios, no tengo oportunidad. Y aquellos unos, los otros 6, también se les pegó lo negativo. Vamos contigo. Y fueron, se subieron a aquella barca y según ellos que iban a tener ganancias, que iban a poner su negocio. ¿Y qué pasó? Nada. No sucedió nada. Ellos se fueron a Galilea, pero Jesús no se les apareció cuando ellos querían. Jesús apareció en el momento oportuno. Pedro no dijo solamente voy a pescar. En realidad, ¿sabes qué estaba diciendo Pedro? Volveré otra vez a mi oficio de pescador porque ya le fallé a Dios. No hay perdón para mis pecados. ¿Estaban en el lugar correcto? Sí, porque ¿qué les había dicho Jesús?
vayan a Galilea. Pero tenían la mentalidad equivocada. Mira esto. Puedes estar en el lugar correcto, pero con una mente equivocada. Jesús les había dicho que fueran a Galilea. Ellos obedecieron estar en el lugar, pero el corazón estaba dudoso. El corazón se había cansado de esperar. El corazón les decía, bueno, si Dios no me contesta para ahorita, ya no más. Me peleo con Dios, ya no quiero servirle. Entonces estás buscando a Dios por un milagro y no por un deleite. Pedro cargaba culpa, cargaba vergüenza y cargaba el recuerdo de que lo había negado 3 veces antes de que el gallo había cantado. Había vuelto a pescar porque Pedro, ¿qué pensó? Que su llamado había terminado, porque creyó que una caída lo había descalificado. Pedro posiblemente estaba siendo atacado por pensamientos como: ¿le fallaste? Ya es muy tarde para ti. Negaste a Jesús, Pedro. Tú, el que eras la roca, el que por medio de ti las puertas del infierno no prevalecerían. Ya no eres digno de ser la roca, Pedro. Pedro, no sirves para nada. Y esa voz que es Satanás lo empujó a regresar a su pasado. Lo empujó a regresar a su vida de ayer. ¿Y sabes por qué no pescaron nada? No era por falta de experiencia, porque eran buenos pescadores. No era por falta de esfuerzo. Dice que toda la noche, haga de cuenta usted estar despierto toda la noche, tratando de tocar puertas y no se te abrió ninguna. No era el horario, porque los peces salen de noche, no de día. Era una señal espiritual, porque cuando vuelves a lo que Dios ya te sacó, aunque tengas habilidad, ya no va a haber fruto para ti. Porque si Dios te sacó de ese mundo, porque si Dios te dijo no más regresas ahí, no va a haber fruto otra vez ahí. Esto es casi un espejo de Lucas 5, la pesca milagrosa. Pedro fue llamado, pero ahora en Juan 21 Pedro va a ser restaurado. Y aquí se viene lo más poderoso. Jesús se le aparece nuevamente por 3ª vez a los discípulos. Los discípulos no estaban predicando, no estaban leyendo la Torá, no estaban llenos de fe después de haberlo resucitado, sino Jesús se les apareció cuando ellos no tenían nada. El resucitado no llegó cuando todo sale bien. Él se manifestó cuando ellos no pudieron producir nada. Mira qué misericordia, yo le llamo esto gracia de Jesús. Porque ya lo habían visto 2 veces. Tomás lo había hasta tocado y aún así dudaban. Aún así querían regresar a la vida del pasado. Aún así ellos dijeron, bueno, Jesús resucitó, ya de plano está en el cielo, se olvidó de nosotros. Ya no camina. ¿Por qué? Voy a hablarte de esto. Porque ellos estaban acostumbrados a dormir con Jesús, a caminar con Jesús, a ver a Jesús las 24 horas. Recuérdate que por 3 años y medio estaban con Jesús y de repente Jesús se les aparecía solo cuando Él quería. Y eso nos pasa muchas veces. Yo quiero que ore por mí la profeta. Yo quiero que imponga por manos a mí el pastor. No, si el pastor no me contesta la llamada, ya no quiero. Porque estás acostumbrado a tener a un hombre, a tocarlo, cuando aquí ya es el Espíritu Santo. Lo que ellos no se habían dado cuenta es que ya es en la presencia de Dios, que aunque yo no lo pueda ver, aunque yo no lo pueda tocar, Él está conmigo a la par las 24 horas. Él está conmigo. Yo no necesito estar llamando a alguien. Mira, tengo este problema. Mira, aparte es cuando el Espíritu Santo te dice, llama a tu pastora, pero después de haber tenido tú una cita con Él primero. No puedes llamar a tus pastores primero y al Espíritu Santo en segundo plano, porque entonces tus pastores no van a poder ser usados, porque es por el medio de Él que corre la revelación. Primero tienes que correr con Él. Y Él le va a dar órdenes a ministros para que te guíen.
Él le va a dar órdenes a ministros para que te guíen. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero como ellos estaban acostumbrados a tocar, a comer. Si no está aquí conmigo, no lo quiero. Si no me contesta, si no lo hace cuando yo quiero a mi manera, tipo Naamán, hay orgullo oculto. Si no se hace la cosa cuando yo quiero que Jesús me haga este milagro, pero ahorita a mi manera, a esta hora, porque después no puedo porque tengo partido de fútbol. Porque después no puedo porque no sé qué. ¿Y qué sucedería si Jesús se te revela o se te presenta en pleno partido de fútbol? O en pleno de lo que a ti tanto te gusta. Aquí se les apareció a ellos en pleno de lo que tanto les gustaba, su antigua vida de pescadores. Pedro pensó, ya no voy a ser pescador de hombres. 4. Juan 21:4. Cuando ya iba amaneciendo, yo esta prédica la tengo llamada Un Nuevo Amanecer en otro mensaje en YouTube. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no lo reconocieron. Yo de verdad que no puedo creer esto. ¿Cómo? ¿Cómo no lo vas a reconocer? 5. Y les dijo, yo me imagino que ellos estaban a una distancia, aquí dice la distancia, ahorita vamos a ver eso. Y desde la orilla Jesús viene y se aparece en el amanecer. El que tenga oídos, preste atención, las horas de visitación, crepúsculo, madrugada, amanecer. Porque puede el lloro durar toda la noche, pero el gozo del Señor viene al amanecer. Ese es un nuevo amanecer. Porque ellos pasaron toda la noche, Pedro, no sirvo para nada, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como el gusanito, decía Pedro. No sirvo. Y no se imaginaba él que ya estaba por alumbrar el sol. No se imaginaba él que ya estaba por salir el sol, porque él ya se había arrepentido. Y un corazón contrito y humillado él jamás va a despreciar. Por ellos hay fiesta en el cielo. 5. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y le respondieron, no. Miren, es la primera vez que yo leo en la Biblia que Jesús llama a sus discípulos hijitos. Aquí no los llamó muchachos, en algunas versiones dice muchachos. Aquí no los llamó apóstoles, o no les dijo mucha, como decimos en Guate. Aquí les dijo hijitos. ¿Por qué? Porque ya tenían acceso a Abba, a Padre, ya eran hijos. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos respondieron, no. 6. Jesús les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontrarás. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Mira, cuando Jesús resucitado se te presenta, Él te va a dar la estrategia para tu negocio. Cuando Jesús resucitado se te presenta, Él te va a poner el socio por el que estás orando. Él te va a poner el comprador. Él te va a poner el vendedor. Él te va a decir, a la derecha, papito, a la derecha, hijito, a la enfrente, para atrás, para adelante, pon en redes sociales, pon en el marketplace, no sé. Cuéntale a fulanito, él te va a decir. Él te va a dar, entonces va a haber gran cantidad de peces. Yo me imagino que ellos se quedaron impactados. Yo me imagino, no sé, a Pedro. Cuando él vio que esa red se volvió a llenar, Pedro inmediatamente dijo, la pesca milagrosa. Él y yo, la pesca milagrosa. 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? Juan, le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor Jesús. Haga énfasis aquí. ¿Por qué los demás no lo pudieron reconocer? Porque solo el íntimo puede reconocer la voz de su amado. Los otros 6 no lo reconocieron, pero como la Biblia dice que Juan se acostaba, ponía sus oídos a escuchar el latir del corazón de Jesús, él dijo, esa es la voz de él, es mi amado, él es. Por eso cuando usted
sepa que hay alguien que es íntimo de Dios y le esté diciendo, Dios está aquí, usted haga silencio. Sí, yo sé que Dios está aquí porque esta persona tiene intimidad con Dios. Porque es lo que dice la palabra de Dios en Jeremías, que aquella persona que profetiza es porque ha estado primero en el secreto con Dios. Entonces aquellos profetas es al que usted tiene que creer, porque el profeta no va a escuchar lo que su corazón le mueve. O yo presiento que esto es. No, ahí no hay, eso no es profecía. La profecía viene porque usted tuvo primero a solas con el Señor. Y por eso Juan pudo discernir la voz de su amado. Usted puede ver murmullo, como dice aquí que era amanecer, tal vez había neblina. Tal vez estaba todavía con oscuridad y no podían ver. Pero no importa que haya neblina, si usted conoce la voz de su amado, usted va a decir, aunque haya ruidos, aunque hayan tormentas, aunque hayan voces negativos, Él ya me dijo, estoy a la orilla. Él ya me dice, estoy aquí, porque el íntimo no se deja guiar por lo que la circunstancia terrenal está diciendo, ni el noticiero, ni que fulanito. No, Él dijo, Dios me lo dijo y así es. Y por eso Juan les dice, ¿qué les pasa? Es Jesús. Simón Pedro, cuando oyó que era Jesús, dice que se ciñó la ropa. ¿Qué significa eso? Se volvió a poner su túnica, porque se la había quitado y se tiró al mar. Segunda vez que Pedro se tira al mar, ustedes, cuando ve a Jesús. La primera caminó un poquito. Vemos el corazón de él. Pedro dijo, me volvió a buscar. Y mira esto, me encanta. Porque dice, se ciñó la ropa. En otras versiones dice, se volvió a poner su túnica. Porque la túnica fue la túnica que Jesús les entregó a ellos como discípulos. Significa que ya Pedro hasta se había quitado el llamado discípulo. Ya dijo, no más voy a servir al Señor, ya no me quiere, no sirvo. Ya había dejado. Pero cuando supo que Jesús estaba ahí, dijo, me vuelvo a poner mi ministerio. Vengo a tomar mi ministerio de regreso. Ay, soy real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Le fallé, pero yo me arrepentí. Y Él vino por mí, me vuelvo a poner mi túnica. Si tú por algún motivo de tu vida te quitaste tu túnica, si tú por alguna situación que el Satanás te diga, lo fregaste, ya no sirves, pero te arrepentiste, Jesús está a la orilla y por ti se te revela. Por Pedro se les reveló y te vuelve a decir, ponte la túnica. Porque tú no eres un pescador negociante, eres real sacerdocio. 8. Y los otros discípulos vinieron, los demás fueron remando y arrastrando la red de peces, pues estaban como a 200 codos de distancia. El discípulo amado Juan fue el primero a darse cuenta de que ese hombre en la orilla no era un desconocido, era Jesús resucitado. ¿Y qué nos revela esto? El amor. Alguien que está apasionado, como la tsunamita, discierne antes de que vea. Por eso los íntimos te van a poder decirlo antes que tú mires tu milagro. Mira, esto va a pasar en tu vida. Yo ya lo oí. Porque disciernen antes, porque están en el secreto. Hay personas que reconocen a Jesús incluso cuando la escena es confusa. ¿Por qué? Porque son íntimos. A veces tú estás remando, cansado, sin resultados como ellos toda la noche, y alguien con sensibilidad espiritual llega y te dice, mira, no estás solo, Dios está contigo. Pedro no esperó a que el barco llegara a la orilla. Pedro se lanzó. Yo me imagino que cuando Pedro se da cuenta que es Jesús, su corazón estalló, se volvió a vestir y se lanza. ¿Por qué? Porque Pedro había fallado, vuelvo a repetir 3 veces. Su alma tenía un deseo ardiente de volver a hablar con su maestro. Pedro decía, yo tengo que tocar este tema con Jesús. Yo ya me arrepentí con él, vuelvo a hablarte.
Mira esto. Porque aquella persona que dice estar arrepentida, pero no se acerca a ti para pedirte perdón, remordimiento. Pedro dijo, yo tengo que hablar con él cara a cara. Y Pedro sabía que Jesús en la orilla no era para darle juicio, sino para darle gracia. Ese salto no fue físico, ese salto fue espiritual. Ese salto es de alguien quien sabe que Jesús no lo va a rechazar. Ese salto es de alguien que quiere volver a abrazar a su maestro aunque le falló. Ese salto es un salto de restauración. Cuando Pedro llega, Jesús ya tenía pan horneado, pescado en las brasas. Antes de que Pedro llegara a la orilla con Jesús, Jesús ya había preparado la mesa. Jesús ya había puesto el fuego, el alimento, ya había preparado el ambiente y ya había restauración. Esto nos muestra que Jesús siempre va delante de lo que pensamos. Versículo 9. Al descender a tierra, ya llegaron a tierra, dice que vieron que brasas puestas, o sea, una fogata, un pez encima de ellos y pan. ¿Dónde sacó pez y pan Jesús? Yo me imagino el sazón de chef de Jesús, porque aquí Él les cocinó. Aquí Jesús les preparó el desayuno. Quiere decir que era chef. 10. Jesús les dijo, tráiganme más peces de los que acaban de obtener. 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. ¿Qué estaba la red? Llena de pequeños peces o grandes. ¿Cómo dice ahí la palabra? Grandes peces. Porque cuando Jesús te visita, no te dan pequeñez, te dan abundancia. Dice 153 y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Ay, Dios, todavía. Y eso que ya sabían que era el Señor, dice acá, 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo les dio el pescado. 14 era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de haber resucitado a los muertos. ¿Cuántos días habían pasado? No sé. Pero no fue en el calendario de Pedro, no fue en la hora de Pedro, fue en el tiempo oportuno de Dios. Cuando Pedro llega, ya tiene pan y servido, comida. Antes de que Pedro llegara, repito, ya estaba listo todo. ¿Qué me dice este versículo? Cuando te canses, Jesús ya está en la orilla. Cuando no entiendas, Él te llama. Y cuando sientas vergüenza por tus fallas y te arrepentiste, lánzate a Él. No esperes más. No esperes a que haya un llamado. No esperes a que venga un sacudimiento para regresar de nuevo a tu ministerio. Lánzate y ponte la túnica otra vez. Cuando tu alma reconozca su voz, corre, porque en su presencia hay perdón y dirección. Pedro se había quitado su túnica. Él se sentía tan mal de haber negado a Jesús que dijo, de plano Jesús no me va a querer ver de nuevo. Jesús te dice ahora, vuélvete a poner tu túnica. Vuélvete a poner tu túnica ministerial. En la mentalidad judía, uno se cubría al presentarse ante alguien honorable. O sea, nadie podía llegar sin túnica. Pedro piensa, no puedo regresar al maestro sin túnica. Tengo que presentarme bien ante el Señor. Ese trayecto en que Pedro se lanzó al mar, ya llevaba su túnica puesta y él mismo nadó, significó hacer ajustes con Dios. No puedo presentarme a la orilla. No puede poner una mesa, aderezar mesa en presencia de mis angustiadores si primero yo no me pongo a cuentas con el Señor y regreso bien a casa.
como el hijo pródigo. ¿Qué fue lo que le dieron al hijo pródigo? Cámbiale la ropa, póngale un anillo porque muerto estaba, pero ahora vive y regresó a casa. Eso pasó con Pedro. Aunque está desesperado del agua, antes se reviste de una nueva criatura para encontrarse con Jesús. Recuerda, Pedro había fallado, lo negó 3 veces. Su corazón aún cargaba vergüenza. Jesús tenía el desayuno preparado. La provisión de Jesús llega antes del esfuerzo. Ellos pasaron toda la noche y no hubo nada, pero Él manda recursos. Él no necesita que tú tengas comida en tu refri o la alacena. Él te va a alimentar, pero te invita a participar. 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice la primera vez: apacienta a mis ovejas. 16. Volvió a decirle la segunda vez: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. 17. Y le dice por tercera vez: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo y que yo ya me arrepentí, que no hay remordimiento en mí, que de verdad quiero ser una nueva criatura. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Pedro había negado 3 veces a Jesús antes de la crucifixión, pero ahora Jesús resucitado lo confronta con amor 3 veces, no para humillarlo, sino para sanar esas 3 veces de culpa, para restaurar su identidad y para devolverle su llamado. Cada vez que Pedro le dijo: no lo conozco, saber quién es, Jesús ahora le dio la oportunidad a Pedro de vindicarse y decirle: te amo. Ese momento Jesús está limpiando tu pasado de tu pecado, de toda cosa obscena que hayas hecho y dicho. ¿Por qué le preguntó 3 veces si lo amaba? Porque Pedro necesitaba ser restaurado completamente para poder ser la roca. Quitar la culpa que aún cargaba y escuchar de la boca de Jesús que aún era el elegido para apacentar las ovejas. Al dolerle la tercera pregunta, Pedro muestra que Jesús está tocando la herida. Cuando Pedro dice se entristeció porque se dio cuenta que por tercera vez Jesús le pregunta, Jesús lo que estaba haciendo ahí, te voy a sanar la herida oculta. Eso que traes desde el vientre de tu mamá, eso que traes desde que tu papá te dijo esto, desde que pasó eso desde tu hogar, yo te vengo a sanar la herida. Jesús no restaura superficialmente, Jesús restaura profundamente. Jesús le dice al final: sígueme. Y yo termino este tema con decirte esto: síguelo. No oigas al diablo que te diga como a Pedro: regresa a esto, no sirves para nada. Él, Jesús resucitado, está enfrente de ti, no para juzgarte, sino para extenderte gracia. ¿Qué significa sígueme? Comienza de nuevo, Pedro. Tu historia no termina en un fracaso. Tu negación no canceló tu futuro, porque te arrepentiste. Porque el que se arrepiente, dice, y se aparta de su pecado, alcanza misericordia. El plan sigue en pie, no he cambiado de parecer. Yo no cambié de propósito contigo. Jesús no le dice: explícame, Pedro, ¿por qué me negaste? Yo no miro acá. Jesús no le viene a decir: dame cuentas. Jesús solamente le dice: sígueme. Eso es pura gracia. Te restauro, te levanto, te enfoco y te vuelvo a llamar.
Tu historia, dice Dios, continúa. Tu amor por mí te habilita. No te compares con nadie. Más adelante leemos aquí que Pedro en el 20 se empezó a comparar con Juan. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Mira, no te quedes sentado enfrente de Jesús ni atrás, recuéstate en él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? 22. Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿Qué significa eso? Pedro, herido por dentro, ya había sido restaurado por Jesús, pero estaba tentado en compararse con otro. Jamás te compares con nadie más. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo en ese momento? ¿Qué le dijo en ese momento Jesús? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Tú sígueme. Yo con Juan tengo un propósito y contigo otro. Jamás te compares la relación con alguien. Tú sígueme. Hoy en este momento Dios te viene a hablar y te viene a decir: yo no vengo acá para juzgarte. Yo no vengo acá para señalarte. Cuando Jesús resucitado se presenta a tu vida, es para decirte: hay algo más que tengo para ti. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y dile: gracias, Jesús. Gracias por ese amor tan grande. Gracias por ese amor, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por amarme. Gracias por estar aquí conmigo. Empieza a decirle: gracias, Jesús. Dile: gracias, Señor. Gracias por seguir esperándome a la orilla. Gracias por presentarse. Gracias porque aunque te he fallado, me sigues diciendo que me amas, Señor. Y aún me tienes el desayuno preparado todos los días. Tus misericordias se renuevan para mí. Señor, tal vez como Pedro te fallé. Tal vez como a Pedro te negué. Tal vez como a Pedro dejé mi ministerio y mi llamado por un trabajo de una pesca. Pero hoy me vuelves a decir que me ponga mi túnica, porque hay un llamado. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora Jesús te dice: estoy ahí, estoy ahí. Ahí está Él, ahí está Él, ahí está Él. Jesús resucitado se sigue revelando a tu vida. Jesús, preséntate a mi vida, dile: preséntame, mira que me he arrepentido de corazón. Jesús, 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 perdóname. Jesús, te he fallado. Jesús, me he desviado. Pero hoy regreso a casa porque tienes la mesa servida para mí. Te voy a dar unos minutos para que tú te pongas a cuentas con Dios. Dios te va a dar unos minutos. Ponte esos minutos. Ponte a cuentas. Y que no sea solamente una experiencia de este mensaje, sino que puedas dar cosecha no al 30, no al 60, sino al 100%. Que sea tu corazón realmente arrepentido como el de Pedro, que después de que tuvo el encuentro con Jesús, tuvo
el Pentecostés. Pero no puede haber un Hechos 2 si primero no tienes un encuentro con Jesús resucitado. Pedro no podía recibir al Espíritu Santo si primero no sanaba la herida de su corazón. Pedro no podía tener la promesa. Los demás no podían tener cumplimientos si primero no tenían el encuentro con Jesús resucitado. Quitaban la incredulidad. Estamos por experimentar Pentecostés, celebrar la venida del Espíritu Santo. Pero no puede haber un Hechos 2. No puede haber un Hechos 2 si primero en mi vida no hay un Hechos 1. Si primero en mi vida no hay un Hechos 1 y un Juan 20 y un Juan 21, donde yo me ponga cuentas con el Señor. No puede haber tiempo de promesas. No se puede desatar la promesa si primero no regreso con un corazón arrepentido. Y Jesús te dice: no te vengo a juzgar, porque yo ya morí por tu pecado. Yo ya tomé la copa amarga. Yo no quiero que te pierdas, porque Satanás no va a descansar hasta hundirte. Satanás no va a descansar hasta llevarte a la muerte espiritual y física. Él tiene como meta matar, robar y destruir. Pero recuerda que yo la tengo para dar vida. Regresa. Yo te dejo este mensaje ahora y declaro en el nombre de Jesús que Dios hizo algo en este mensaje y que no volverás a ser el mismo. Que Jesús resucitado se te ha revelado a través de este mensaje. Te doy a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así en ese momento continuamos con el tiempo hermoso de dar nuestras ofrendas y diezmos.